Cuando la palabra la empiezas a llevar a tu vida, empieza a abrir tu corazón. Y es a veces, hace inclusive una especie como de herida a veces, porque nos da en contra de nuestra manera de pensar vana que tenemos. Nos va en contra de nuestra propia ideología que hemos llevado por años. Y lo que nos lleva a una cosa importante es que nos cambia el chip de la cabeza y del corazón completos. Porque cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, te das cuenta de que las cosas que tú vivías o la manera en como tú pensabas, pues no es la misma manera que Dios piensa y nos invita a pensar, sino es una manera diferente. Lo que nos da esto, que nosotros somos los que nos tenemos que acoplar al reino, no el reino se tiene que acoplar a nosotros. Y eso es lo equivocado que hemos estado haciendo nosotros durante muchos años, que nosotros pensamos que la Biblia se tiene que adaptar a nuestra vida y no nuestra vida a la palabra. Y ese es un error que hemos cometido durante siglos y durante décadas, y el hombre lo sigue haciendo a través de la religión o de la religiosidad. Entonces, nosotros vemos la parte importante, donde aparte de esto, déjame ver que se ponga aquí la pantalla, aparte de esto, o en la segunda parte, vamos a conocer también, Dios pide tener un orden en todo nuestro entorno. Y en Mateo capítulo 6, versículo 6, y utilizando la versión, la Biblia de las Américas, nos dice lo siguiente. No sé si Norma nos puede ayudar con esta lectura, por favor. Sí, dice Mateo 6:6, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Gracias. Fíjate bien lo importante que dice esta palabra, porque el Señor nos pide un orden. Así como le dijo a aquellos que fueron por medio de los fariseos que si era lícito pagar los impuestos, y el Señor vio lo que había en sus corazones y les dijo, ¿por qué me ponen una prueba? Se los dijo claramente, y aparte les dijo, ¿esta moneda de quién es? Pues del César. Bueno, pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Está hablando de un orden, está hablando de tener orden en el mundo, orden en lo común que hacemos, y está hablando de tener orden en el reino de Dios. Pero dice, cuando tú ores, es porque busques al Señor y porque le dediques ese tiempo a Dios y a la palabra. Cuando tú ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. El Señor lo que quiere es que tengas un tiempo para Él, que si tú tienes tiempo para el mundo, para la vida, para los amigos, para las reuniones sociales, que es favorable, que es bonito, para las fiestas, para hacer cosas que te gustan, para ver películas, para lavar el coche, no sé. Tú tienes tiempo para cada cosa en la vida o en el día, ¿no? Dependiendo del día. Por ejemplo, si es de lunes a viernes, pues tienes ciertas actividades y te ocupas. Si es fin de semana, pues aunque no quieras, también te ocupas. ¿En qué actividades? Regularmente las actividades sociales, ¿no? Lo que dice el Señor es que tengas un tiempo para Él, que busques a Él en la intimidad. En la intimidad es que tú vayas a algún lugar, te apartes a algún lugar y empieces a orar, a buscarlo para poder tener una comunicación y una correlación con Él. Porque de tal manera, si no lo buscamos, ¿cómo vamos nosotros a recibir la bendición de quien no conocemos y de quien no sabemos que nos va a dar, que es el Señor? Lo que dice aquí es claramente que nosotros tengamos una oración con Él, que entremos en aposento en oración, y cuando hayas cerrado la puerta es cuando tú hayas decidido tener ese tiempo para mí, es lo que quiere decir. Ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿En dónde está nuestro Padre? En lo secreto. Es ahí donde nosotros vamos a poder inclinarnos, a poder postrar nuestro corazón, a poder decirle lo que nos pasa, a poder decir que nos ayude, que necesitamos un viento fresco, que nos refresque nuestro corazón, que nos refresque nuestra economía, que nos ayude con las cosas que tenemos pendientes. Porque dice así, y tu Padre que está o ve en lo secreto, te recompensará. Lo que quiere decir es que nosotros cuando entramos en su presencia, entramos en una comunión con Él.
Y Él nos dijo claramente, no nada más te daré tus necesidades o te proveeré de tus necesidades, sino también de los deseos que hay en tu corazón. Y esto es lo que nos dará una recompensa por buscarlo. Cuando un hijo viene a buscar a su padre, a platicar con su padre, tiene muchas recompensas. Imagínate, por ejemplo, que tú traes un problema y viene tu hijo, tu hija a buscarte, a sentarte contigo, a platicar un momento a solas y te expresa todo lo que está pasando y te expresa todo lo que está sintiendo y te expresa el deseo para poder arreglar el problema y aún inclusive el deseo para poder estar mejor. La recompensa primera que va a recibir de ti es tu amor y es tu comprensión. Es la manera donde tú le vas a incitar o le vas a dar tu mejor consejo. Eso es lo que el Señor da, el mejor consejo como el Padre que es. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a ver que la vida de un cristiano tiene un propósito y tiene un destino correcto, entonces estamos empezando a caminar en lo correcto y en lo derecho delante de sus ojos. Nosotros estamos hechos para recibir la presencia de Dios, no para estar alejados en la presencia de Dios. Lo que nos dice lo siguiente. En Mateo capítulo 6, versículo 33, y le voy a pedir por favor a mi suegra si puede leernos esta parte, por favor. Mateo 6:33. Mateo 6:33, nueva versión. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuál sería para ustedes, si yo les pregunto, a qué se referirá todas estas cosas serán añadidas? ¿Cómo qué cosas serán añadidas? No sé quién me quiere decir. Yo. Todo. ¿Quién? Adelante, adelante. Sandra, adelante. Pues todo, o sea, todo. Porque dice más buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Está hablando de todo, todo en general, todo. A ver, dame un ejemplo, Sandra. Pues, o sea, no te va a faltar comida, vestido, o sea, lo económico, porque Dios va a suplir todas esas necesidades. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más que quisiera dar alguna opinión de qué es el todo? Por ejemplo, ya Sandra vio el lado económico, el lado donde el Señor nos de provisión económica. Otra cosa que se refiera al todo. Pues puede ser la parte espiritual, la tranquilidad, el estar sanos, el estar plenos, el tener pues una relación con él. O sea, tener realmente, bueno, el estar en Cristo es tener un estilo de vida. Generalmente cuando vamos a veces a la oración, erróneamente vamos con una lista de peticiones o queremos que nos bendiga pues en todos los aspectos, ¿no? Sobre todo, pues también espiritual, ¿no? Que es el principal. Y como decía la hermana también, pues económicamente, pues sí, él nos da todo. Correcto. Y él lo que quiere es que nosotros le busquemos, que nosotros le necesitemos a él, no que necesitemos su poder. O sea, no buscarlo por interés, sino primeramente, buscarlo porque es nuestro Padre, nuestro Dios, porque creemos en él. Y obviamente, pues él va, a bendecirnos, a veces sin necesidad de pedirle. Ok. Perfecto. ¿Alguien quisiera dar alguna otra definición a qué se refiere a todas estas cosas? Ya hablamos de esta parte económica, la parte económica que dijo Sandra, la parte también espiritual que dijo Sandra, que dijo Norma. ¿Alguien, alguna otra opinión? Pues también lo físico, o sea, pues ahora sí que en todos los ámbitos, económico, espiritual, en la parte de sanidad, física también, pues ahora sí que es en todos los ámbitos, ¿no? De que componen al ser humano.
Ok, perfecto, gracias, amor. Sí tocaste una parte muy importante, lo físico. Lo físico, por ejemplo, te referirás a que, dame un ejemplo de lo físico, o que ya lo sabemos, pero dame un ejemplo de lo físico. Pues la salud, por ejemplo, no estar bien, sin ninguna enfermedad, en la cuestión de la parte, pues, mental, corporal, todo, pues, todo lo que es la parte física. Perfecto, muy bien, ok. ¿Alguien más le gustaría dar alguna otra opinión? Pues no se me ocurre a mí otra cosa más porque está englobado ya en las tres opiniones. Correcto. No sé si se escapa alguna. La verdad es que siento que el hecho de estar con Cristo, de alguna manera, pues Él va a retribuir la intención de estar con Él, evitando cualquier otro problema que exista, en salud, en dinero, en tristeza, en todo eso, que son las tres opiniones que establecieron. No se me ocurre alguna otra. Ok, gracias. Efectivamente. Sin embargo, hay alguna otra más que se podría referir a todas estas cosas. Ya vimos la economía, la salud, ya vimos lo financiero, ya vimos lo espiritual, ya vimos lo familiar, inclusive, conforme lo que uno también comentó, que es las cosas normales y los sentimientos. Tocó el tema de los sentimientos también, de repente la tristeza. Pero hay algo más y se les voy a poner de esta manera. La clase pasada o la antepasada vimos parte de Salomón con el encuentro con el Señor. ¿Qué le pidió el Sabiduría. sabiduría? Exactamente. Muy bien, exactamente. Es uno de los elementos también principales que se añade en cuando dice, y todas estas cosas se te serán añadidas. La sabiduría. Ahora, la sabiduría, ¿qué va a sostener? De todo lo que dijeron, ¿qué va a sostener la sabiduría? Pues poder tener toda la manera Pues de todo hacer. lo demás, lo emocional, lo físico, lo espiritual, o sea, como que de ahí parte todo, ¿no? Bueno, efectivamente. A ver, seguro algo iba a decir también porque le ganó a Marta María. Muy bien también. ¿Qué iba a decir usted, seguro? La sabiduría es precisa, pienso yo que es, sí, básicamente está en el nivel superior porque teniendo el conocimiento, la información, la sabiduría, la experiencia de lo que se necesita, si no la experiencia, por lo menos el conocimiento de lo que se requiere hacer para obtener todo eso, pues fundamentalmente será lo que nos pueda dar para obtener tanto lo económico como lo físico, como lo espiritual, y básicamente pues el camino allanado, el camino limpio para poderlo caminar. Me viene a la mente cuando David le dijo al Señor, bueno, es que yo no tengo edad para reinar a mi pueblo, para dirigir a mi pueblo, entonces, ¿cómo soy rey? Dame sabiduría, dame inteligencia para lograrlo. Correcto. Ahí. Efectivamente, efectivamente. O sea, por eso dice el Señor, primero buscar el reino de Dios y su justicia. Primero busca a Dios, busca su amor, busca su apoyo, busca su corazón, busca alinearte con Él, busca la justicia. La palabra es la justicia, la palabra es la bendición y la sabiduría, y la sabiduría y todo lo demás, lo económico, lo Será añadido. exactamente todo. Todo lo que acaban de decir está correcto. La sabiduría era como el cuarto elemento de lo que dijeron, pero está excelente porque ya tiene muy definido esa parte, qué va a dar la sabiduría y qué va a sostener la sabiduría. Y esa parte es importante para todos nosotros. Y bueno, pues esta parte de la lección nos indica que el Señor escudriña los pensamientos de nuestro corazón, que tenemos que tener cuidado con lo que pensamos, con lo que vemos, que tenemos que tener cuidado con la forma en la que nosotros podemos de alguna manera actuar. Miren, yo les voy a decir una cosa. El Señor dijo en su palabra que absolutamente todos los pecados se nos serán perdonados. Y añade Jesús y dice, aun si me ofenden a mí u ofenden al Padre, todo se les será perdonado. Pero el único pecado que no se les será perdonado ni en esta vida ni en la siguiente
y quiere decir que hay condenación ahí, es que constrictemos al Espíritu Santo, que pongamos triste al Espíritu Santo. ¿Cómo es esta parte y qué ejemplo les puedo dar? Por ejemplo, cuando alguien está orando por economía y tu familiar o alguno de tus familiares sabe que tú estás en oración por economía y de repente viene la economía y te levantas muy rápido económicamente y viene esa persona y te dice, no, Dios no fue quien hizo eso, algo hiciste, por ahí andas de narco, andas de haciendo algo por ahí que te vino la economía bien rápido. Ese es ofender al Espíritu Santo a sabiendas de que el Espíritu Santo es quien te está levantando. Por ejemplo, al Señor Jesucristo le dijeron, tú haces liberaciones de espíritus inmundos en el nombre de Satanás. Imagínense qué aberración le dijeron. Entonces ahí les dijo, yo les puedo perdonar todos los pecados, pero no les puedo perdonar que hagan tristeza al Espíritu Santo. Y se los dijo claramente, ¿cómo es posible que Satanás libera a Satanás? Porque un reino dividido en sí mismo jamás prosperará. Lo que les está diciendo aquí es que a Satanás hace lo que no es incorrecto y yo vengo a hacer lo que es correcto. Y yo libero en el nombre del Padre, libero en el nombre del Padre, en su nombre, en el poder de Dios. Entonces, si nosotros ponemos, o lo que a nosotros nos sucede, pensamos que no viene de Dios, sino viene del enemigo, o oramos por una sanidad y sanamos y decimos, yo sané porque así soy de bueno y porque yo mismo lo hice y porque me fui a hacer una limpia, ¿no? Entonces estamos quitándole la gloria a Dios y el Espíritu Santo que está actuando, le estamos entristeciendo porque lo entristecemos cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas. ¿Por qué razón? Pues porque el Espíritu Santo es muy sensible. El Espíritu Santo es demasiado sensible, diría yo, y merece todo el respeto y todo el amor y toda la gloria también. Entonces, si nosotros empezamos a tener una vida correcta y buscar el reino de Dios y su justicia, si empezamos a que en nuestro corazón haya cosas buenas y procuramos cosas buenas, entonces vamos a empezar a tener una vida y un cambio diferente. Todas las personas desde aquí y todas las personas perfectas no somos, cometemos errores, pero en la manera que nosotros vayamos afinando esos errores, haciendo lo correcto como más se pueda y esforzándonos, porque muchas veces decimos, es que Dios va a terminar de cambiarme, pero mientras me termina de cambiar, pues me voy a echar ahí por ahí unos volados, ¿no? No, fíjate que no. En el momento en que tú empieces a conocer la palabra, tienes que tener toda la intención de cambiar conforme a la palabra y no echarte para atrás, ni retroceder tampoco. Al contrario, ya conoces que Dios no le gusta ciertas cosas, que te pide que cambies otras cosas, que te hagas para un lado del pecado y que corras para un lado cuando el pecado viene hacia ti. Entonces, ¿por qué lo procuráis? Dice el Señor, ¿por qué procuráis ustedes ser insensatos o ser pecadores cuando yo he venido a quitarles eso? Entonces, si nosotros empezamos a tener una vida correcta y buscar el reino de Dios y su justicia, porque sabemos que el Señor sabe lo que hay aquí en nuestro corazón y los pensamientos y en la mente también, pues procurar tener cosas buenas, no correctas, no incorrectas, ¿no? Nosotros permitimos que llegue a nuestra vida y permitimos que entra a nuestra vida. La pregunta para ti sería ¿qué vas a permitir de hoy en adelante que entre a tu vida? Por medio de los ojos, de la vista, por medio de los oídos, de lo que escuchas, por medio de lo que hacen los demás, porque el hombre, regularmente el ser humano, hace las cosas por imitación, ¿sí? Por imitación. Si alguien va y se va a tal lugar y están todos los cuates o las cuatas, ahí van todos al mismo lugar. Es por imitación. Hay un dicho en el mundo que dice, el que con lobos anda, pues aullar se enseña. Y ese dicho es medio verdadero y medio no, porque precisamente tiene que ver con lo que es la parte de identidad de una persona
y la parte donde de toma de decisiones de la persona. Si yo tengo amigos que les encanta tomar y yo me empiezo a juntar con ellos, aun cuando me junte yo con ellos, el quien tiene la decisión de tomar, de agarrar una botella o no, soy yo. Así me la pongan enfrente, yo decido si la tomo y me uno a ellos o me emparejo y me igualo a ellos o no. Lo mismo es con las mujeres, por ejemplo, que se van al café a tomar el café, pues se van a chismear y a recortar a todo el mundo, porque pues es la naturaleza de la mujer, ¿no? Que se recorten por ahí a todo el mundo, pero tienes tus límites. Tú decides, fíjate bien, o no te ha pasado, mujer, que en algunas ocasiones estás con un café y platicando en supuesta confianza con las demás, platicas una supuesta situación con alguien y al rato la bronca la tienes tú. Porque al rato que porque tú dijiste, que porque tú hablaste, que porque tú... Y la bronca la tienes tú. Entonces, tú decides hasta dónde y decides hasta qué momento. La Biblia dice que nosotros estemos conscientes de aquellas personas que hacen lo incorrecto delante de los ojos de Dios y que tengamos la conciencia. Inclusive el apóstol Pablo nos incita a apartarnos. Pero de alguna manera también te voy a decir que mientras tú estés trabajando en tu vida para cambiar y transformar tu vida, es importante apartarse aún inclusive de ciertas amistades que nosotros querramos mucho o que tengamos de años, pero si por nuestro bien y por nuestro progreso podemos decidir alejarnos simplemente un poco, no significa que le dejes de hablar, sino que pongas una cierta distancia para que tú te puedas fortalecer con la finalidad de no seguir los pasos que esas personas siguieron, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo tengo amigos que toman, pero no precisa, y que se ponen hasta las chanclas, por decir hasta atrás, pero no quiere decir, por ejemplo, que yo me tenga que poner de la misma manera, sino simplemente lo que hago es retirarme, fortalecerme, para que el día de mañana a poderlos ayudar y traerlos a los pies de Cristo. De la misma manera, la mujer como el hombre está en esa misma parte de su vida, decidiendo a cada momento, porque el Señor sabe lo que hay en el corazón del hombre, sabe lo que hay en el corazón de la persona y en la mente de la persona. De tal manera que nosotros, si seguimos los pasos de Cristo, vamos a llegar a crecer de una manera muy importante y ser como el Señor, perfectos en la perfección del Señor. Si no, nos quedaremos en el mundo atrasados siguiendo a todos los demás. Una persona no es auténtica por seguir a alguien o por tener la ideología de alguien. Una persona se vuelve auténtica cuando simplemente aquellas personas empiezan a seguirlo a él o a ella. Y regularmente siempre hay un líder en una reunión de amigos o de amigas, siempre hay un líder y todos lo siguen a ese líder. Sé tú ese líder, sé tú esa persona que te siga, porque tú tienes la gracia y la presencia de Dios ya. Tú tienes que dirigir y estás hecho para poder gobernar y para poder mandar. No a la mala manera o con tiranía, sino simplemente con la situación de poder ejercer una autoridad donde tú vayas. Si vas a algún lugar y empieza el chismerío con los amigos o con las amigas, mantente al margen, por decir así. Si empiezan a hacer cosas que no son correctas, pues mejor mantente al margen y retírate. ¿Para qué? Para que no caigas en tentaciones y para que no caigas en cosas que después te puedas arrepentir y te cueste más trabajo llegar otra vez a la presencia del Señor. Por mi parte, lo único que te puedo comentar en este momento de esta clase 19, el Señor escudriña nuestro corazón. El Señor sabe y es el Señor de nuestro corazón. Ahora sí, entonces pasamos a la parte buena también, donde están los trabajos por ahí que les dejamos, pero no sé si Rafa vaya a participar porque creo que está malillo. Entonces, mi suegro sí, por ahí creo que sí se alcanzó a preparar algunas cosas, suegro, o no. Sí, sí, de hecho yo pensé que en relación al tema que nos tocó, que realmente es reducido, realmente se pueden obtener la información rápidamente.
Sí, Y lo que yo que quise haber hecho es darle mi opinión a Rafa de lo que yo entendí ok, y él me diera la suya o alguna combinación para poder expresarlo mejor. ok. En este caso voy a leer lo que yo tengo y pues ustedes expresarán alguna diferencia que pueda yo tener, alguna dificultad en lo que entendí. El Adelante. tema que nos tocó a nosotros fue lo relativo al día de guardar descanso. Sí, Que en Génesis capítulo 2, versículos del 2 al 4. Realmente es corto, pero muy tema corto en conciencia, pero muy abierto y extenso en cuanto a controversias y en cuanto a definiciones. Por ejemplo, la primera pregunta que anoté aquí, que fue una de las que me dijiste, dice, ¿cuál es el día de guardar descanso establecido como norma según la ley de Dios? Yo la respuesta que obtuve, lo que resumí aquí, dice que el séptimo día de la semana, que fue en el que por fin tomó descanso el Señor nuestro Dios, después de formar el universo, con todos sus mobiliarios, el cielo, la tierra, la luz y la oscuridad, los mares, las plantas, los árboles, los animales, etcétera. Y fue el día que Dios bendijo como día del descanso. ¿Por qué esto? Porque lo fundamental de esto era de bendecirlo y santificarlo para que la humanidad, en el momento de haber él elaborado esta tierra, este universo para el hombre, se acercara a él en oración a él para todos los sábados, sábado tras sábado. O sea, de ahí que sea el sábado, el día del descanso, y para eso el descanso, para reunirnos, para orar a él. Eso es correcto. lo que capté por ahí. Y la segunda pregunta es, ¿por qué la controversia del día de descanso? La controversia en el día de descanso en el sentido de que unos tienen el día domingo como día de descanso, otros el día sábado, pero realmente profundizando en esto, hay religiones como la católica romana y la luterana y también la mormona. Tienen ellos, no, pero creo no es la mormona, otra religión en el sentido de que es el domingo. Dice, hay religiones que toman el domingo como día de descanso porque consideran como un acto de fe el poder y la gloria del Señor al resucitar el día lunes, por lo que tomar el domingo como día en que aún estaba en descanso el Señor, por lo mismo el lunes sería el día del inicio de la semana. Entonces el último día de la semana para ellos sería el domingo. De ahí la idea de que sería el día del descanso. Okay. Pero si se toma la Biblia como base para identificar el día del descanso, encontramos que el sábado, que proviene de la palabra sabbat, una palabra hebrea que significa reposo, es establecido como norma por los israelitas como homenaje del día que nuestro Señor descansó después de hacer el universo para la humanidad, y a la vez lo tomaron como homenaje de la libertad de Egipto. El pueblo israelita, que es el que tuvo la libertad, es como un homenaje precisamente el sábado, tomarlo para orar a él por la libertad de su pueblo. De tal manera que, además de eso, pues está establecido en las normas, en la ley de Dios, en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Está establecido como el sábado, como el día de descanso. Y voy así a la tercera pregunta. Dice, ¿cuál sería entonces el día correcto del descanso? Yo anoté esto. Debería ser el sábado por lo antes expuesto. O sea, que el día sábado es lo que está establecido según las escrituras, según la palabra, y no alguna otra definición como la tomaron por un acto de fe otras religiones. De así que paso a la cuarta pregunta. ¿Por qué el Señor bendijo el sábado? Y pongo aquí yo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que en ellos existen,
y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó para que de sábado en sábado vinieran ante él a adorar a Dios por el beneficio de su creación. Correcto. ¿Sí? Pasando a la quinta pregunta, ¿por qué el Señor es el Señor del sábado? Y en la lectura del Santo Evangelio en San Marcos, capítulo 2, del 23 al 28, establece que algo así como que dice, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Amén. Correcto. Y sería prácticamente las preguntas que anoté de el tema que íbamos a desarrollar, que nos estableciste como Perfecto. base. Muy buena investigación, muy buena tarea, muy buen desarrollo, porque pues, está muy bien explicado. Muy bueno. Actualmente ha hallado lo siguiente. Actualmente, como usted lo dijo, en diferentes religiones se ha aceptado el día domingo por fe. ¿Por qué? Porque se supone o dicen que Cristo resucitó el lunes. Pero estas normas y estos dogmas vienen de muchos, muchos años atrás. Originalmente fueron aceptadas, pues, porque así ya lo establecieron. Pero ¿quién originalmente viene estableciendo el domingo como el día de reposo o el día para adorar a Dios aparentemente? Y tenemos un origen muy antiguo. Ahora actualmente lo que usted comentó es verdaderamente cierto, que ahora por fe muchas religiones adoptan el domingo como el día de descanso y el lunes como el primer día de la semana. Efectivamente, pero anteriormente quien hizo ese cambio mucho más para atrás, hace más de 1500 años, es el emperador Constantino, que el emperador Constantino lo hizo con la finalidad de adorar, porque en los dioses paganos de Roma se adoraba al dios Sol, y el dios Sol se le adoraba el día domingo. Por lo tanto, lo que hizo es quitar el sábado y hacerlo el día domingo como una ley. El emperador Constantino, en el Consejo de Nicea, empieza a formar lo que es los papados y los sacerdocios, y de ahí se origina la religión del catolicismo. La religión del catolicismo, hace más de 1500 años, es quien empezó a dominar lo que es la enseñanza religiosa. De ahí se empezaron a definir muchas ramas, y uno de ellos, e incursor de ellos, fue Martín Lutero, quien se dio cuenta y es considerado como un traidor por haberse liberado y expuesto todas las normas y dogmas que no eran correctas. Fue expulsado y fue exiliado de lo que es el sacerdocio y echado fuera del catolicismo por esto. Y se le reconoce como ser uno de los precursores del protestantismo. A final de cuentas, Martín Lutero lo que vino a hacer es enseñar y mostrar las equivocaciones religiosas que estaban en contra de la Biblia, del cual eso se maneja como un anticristo. Lo que hoy vemos todo cambiado, que no es el original de lo que debe de suceder. El emperador Constantino hizo esto con la finalidad de adorar al dios Sol. ¿Por qué? Porque su finalidad no era ser un buen cristiano o buen siguiente de Cristo, sino era la finalidad de controlar al pueblo, quitándole los dioses que ellos tenían como Afrodita y como varios así, y sustituyéndolos por los santos, para poder imponer una sola religión y durar mucho más tiempo en el trono. A final de cuentas se funda la religión católica y se funda el papado. Por eso al papa se le llama Summus Pontificus. Así se le llamaba a los emperadores. Originalmente era el Summus Pontificus o el Sumo Pontífice. Lo que ahora es la estructura de la Iglesia Católica es exactamente la estructura romana del emperador de Roma de aquellas épocas. Ese imperio se acaba, pero la Iglesia Católica adopta
lo que es esta estructura, y el Papa es un emperador de Roma, de la nación romana. Ahora es como se conoce la Iglesia Católica, pero a su vez, en la Biblia realmente que al día que se debe de adorar es el día sábado, el día sabbat, por ley divina y por ley perpetua. Así lo dijo el Señor. Pero Constantino fue el que cambió todo eso. Años más después de Martín Lutero, vienen otras ramas del cristianismo y ahí empiezan a adoptar el domingo como un día para adorar a Dios y el lunes como el primer día de la semana, porque aparentemente, o según ellos, el lunes resucitó Cristo y la verdad no fue así. Si contamos que Cristo murió y a los 3 días resucitó, y siempre nos ha dicho que el viernes murió, o el jueves santo murió, jueves, el viernes y sábado, o sea, el jueves murió, y contamos viernes y sábado, ¿dónde está el tercer día? Así es que no fue verdad. La escritura y los estudios dicen que Jesús murió el miércoles y resucitó en el sábado en la tarde. Entonces estuvo el miércoles, estuvo todo el jueves, todo el viernes y el sábado en la tarde resucitó al tercer día. Pero Constantino viene a cambiar todo esto y viene a fundar una religión, que es lo que no es correcto. Todo lo que usted investigó es sumamente correcto. Y la verdad lo felicito porque estuvo muy bueno lo que nos dijo, muy bueno. Pero el origen del domingo viene desde Constantino, y Constantino funda a los sacerdotes y a los papados, y de ahí viene el origen de la Iglesia Católica, cambiando todas las reglas y todos los dogmas que Dios puso como estatuto perpetuo, lo que es, dijo el Señor, si no estás conmigo, estás en contra de mí. Y es una situación de rama de religiones, del cual viene estar fuera de la presencia de Dios. Lo correcto sería adorar a Dios el sábado. La Biblia cita al emperador Constantino No, y sus acciones.